¿Se puede encontrar belleza allí donde, aparentemente, la vida misma es imposible? En las ardientes arenas del desierto de Sonora, donde la frontera entre México y Estados Unidos se difumina en la temblorosa bruma del calor, se encuentra un pequeño asentamiento llamado Esperanza. Su nombre es irónico. En traducción, significa esperanza, pero durante muchos años aquí había poco por lo que esperar. La tierra quemada no daba cosecha, las raras lluvias casi nunca llegaban a este lugar, y el sol devoraba implacablemente las últimas gotas de humedad de la tierra agrietada. Es en este lugar, al borde del asentamiento, en una sencilla casa de adobe con paredes descoloridas por el sol, vivía la señora Margarita Flores. Los lugareños, especialmente los niños, a menudo se detenían frente a su casa, admirando la increíble vista. Un pequeño pero exuberante jardín que rodeaba la vivienda de la anciana. Margarita ya había superado los 70 años. Su rostro moreno, surcado de arrugas, recordaba a la seca tierra circundante, pero sus ojos, profundos, oscuros, vivaces, brillaban con tal calidez y sabiduría que la gente se acercaba a ella, como las plantas al sol. Sus manos delgadas y nudosas, con articulaciones hinchadas por el trabajo, parecían poseer un poder mágico. Todo lo que tocaban cobraba vida y florecía. Los recién llegados, que casualmente se encontraban en estas tierras, a menudo no podían creer lo que veían. En un lugar donde no había nada más que polvo, piedras y espinosos cactus a muchas millas a la redonda, el jardín de Margarita estallaba en un despliegue de colores. Flores rojas, amarillas y naranjas rodeaban su hogar, como llamas, desafiando al desierto circundante. Algunos susurraban que era un verdadero milagro, otros sospechaban de brujería, pero la mayoría simplemente lo llamaba el jardín de la señora Margarita. Una leyenda local, símbolo de lo imposible. Nadie sabía cómo lograba cultivar flores donde ni siquiera las malas hierbas más resistentes podían sobrevivir. Pero la historia de Margarita y su maravillosa jardín no comenzaba con un milagro, sino con un profundo dolor y desesperación. Margarita no siempre había vivido en este estéril desierto. Hace más de 40 años, ella y su esposo Ernesto vivían en un próspero pueblo llamado San Miguel, donde tenían una casa sólida, un buen trabajo y 2 hermosos hijos, Juan y Lucía. La vida parecía hermosa y llena de promesas, como un jardín primaveral justo antes de la floración. Ernesto trabajaba como constructor y a menudo le contaba a su esposa sobre su sueño: algún día mudarse a la frontera, comprar un terreno barato y construir allí una casa para su vejez. «Imagina, Margarita», decía al abrazarla por las noches, «un lugar tranquilo donde solo estemos tú, yo y las estrellas». Margarita simplemente sonreía en respuesta, considerando esto un sueño inalcanzable. Pero el destino dispuso lo contrario. Cuando los hijos crecieron y se fueron a estudiar a la gran ciudad, Ernesto, inesperadamente, recibió una pequeña herencia de un pariente lejano. Entre otras cosas, heredó un pequeño terreno y una casa medio en ruinas en la misma frontera con los Estados Unidos. La mayoría habría considerado tal herencia una burla. ¿Quién quiere un trozo de desierto estéril? Pero para Ernesto, esto fue una señal. «Es el destino, Margarita, es nuestra oportunidad», decía con ojos encendidos. Cuando llegaron por primera vez a ver su nueva propiedad, Margarita no pudo contener las lágrimas. En vez del prometido paraíso, se encontró frente a una casa de adobe destartalada en medio de arenas interminables. «Aquí no crece nada, Ernesto. ¿Cómo vamos a vivir aquí?», preguntaba. Pero su esposo simplemente la abrazaba. «Lo haremos funcionar. Te construiré una casa de verdad. Y luego traeremos aquí a los niños
y a los nietos. Trabajaron sin descanso durante 3 años. Ernesto restauraba la casa, mientras Margarita intentaba crear al menos un atisbo de jardín, transportando agua de una fuente lejana. Pero el destino, nuevamente, fue implacable. Un día antes de su 50º aniversario de bodas, Ernesto murió de un infarto, dejando a Margarita sola en un lugar extraño y desolado. Los hijos vinieron para el funeral, pero no pudieron quedarse. Tenían su propia vida, sus familias, sus preocupaciones. «Mamá, ven con nosotros», suplicaron. «Aquí no hay nada». Pero Margarita no podía dejar el lugar donde estaba enterrada parte de su corazón. El primer año, tras la muerte de Ernesto, fue el más difícil. Margarita apenas encontraba fuerzas para levantarse por las mañanas. Pequeño huertito que había intentado mantener con su esposo se secó poco a poco. Apenas salía de casa, y los pocos vecinos que vivían a media milla dejaron de visitarla, viendo su renuencia a socializar. Y luego llegó la sequía, terrible e implacable, como no recordaban ni los más ancianos. Día tras día, el ardiente sol quemaba los últimos vestigios de verde. Se secó el pozo en el pueblo vecino, y ahora había que viajar 10 millas para conseguir agua. Los animales comenzaron a morir, y muchas familias decidieron irse, abandonando sus casas. «Señora Margarita, usted debe irse de aquí», le decía Raúl, el hijo de un vecino, quien había venido a comprobar cómo estaba. «Todos estamos yéndonos. Aquí ya no se puede vivir. Mi familia se va a Tucson. Allí tenemos parientes. Podemos llevarla con nosotros». Margarita simplemente sacudía la cabeza. «No puedo dejar a Ernesto. Él está aquí, en esta tierra. Esta es nuestra casa». «Pero señora, aquí no queda agua. ¿Cómo va a vivir?», se preguntaba el joven. «Dios se encargará», respondía ella en voz baja, aunque en su corazón sentía dudas sobre sus palabras. Durante los últimos meses, a menudo preguntaba al cielo por qué era tan cruel con ella y con esta tierra. Su única respuesta era el silencio y el calor abrasador. Cada mañana, Margarita se despertaba con el amanecer y caminaba 3 millas hasta una pequeña fuente que aún no se había secado. Solo podía llevarse 2 cubos pequeños de agua. No tenía fuerzas para más. Esa agua apenas era suficiente para beber y cubrir las necesidades más básicas. La idea de regar cualquier planta era inimaginable. Un día, al regresar de la fuente, se encontró con la última familia que abandonaba su asentamiento. Una madre con 3 hijos y un anciano padre cargaban sus pertenencias en una vieja camioneta. «Señora Flores, es una locura quedarse aquí», dijo la mujer, meneando la cabeza. «Dicen que esta sequía durará años. La tierra está maldita». «Quizás solo necesite un poco de amor», respondió Margarita, sin entender de dónde venían esas palabras. Cuando el último vehículo desapareció en una nube de polvo, Margarita se quedó sola en muchas millas a la redonda. Solo ella y el sol implacable, que quemaba todo lo vivo. Fue entonces, al borde de la desesperación, que decidió que era hora de tomar una decisión: rendirse o encontrar un nuevo sentido. Esa noche, al revisar las viejas cosas de Ernesto, que nunca había podido tocar desde su muerte, Margarita encontró una caja de madera desgastada. Recordaba aquella caja. Su marido siempre guardaba en ella algunos objetos pequeños, pero nunca le mostraba su contenido, bromeando que un hombre necesita sus pequeños secretos. Margarita, al abrir la caja con manos temblorosas, descubrió varios sobres con semillas. Cada uno estaba etiquetado con la pulcra escritura de Ernesto. «Para Margarita, cuando llegue el momento». En el sobre más grande había una extraña y grande semilla, la cual nunca había visto antes. Adjunto estaba una nota. «Margarita,
Si alguna vez sientes que todo está perdido, planta esto. Es una flor del desierto. Florece donde nada puede sobrevivir. Margarita se sentó largo tiempo en el suelo, abrazando el sobre con la semilla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Las primeras lágrimas en muchos meses. Por alguna razón, en ese momento, sintió que Ernesto estaba nuevamente a su lado, susurrándole palabras de consuelo. Esa noche tuvo un sueño asombroso. Estaba de pie en medio del desierto, pero en lugar de arenas infinitas, a su alrededor se extendía un mar de flores. Flores brillantes, imposibles en esa tierra, ondeaban en la suave brisa. Entre ellas estaba Ernesto, pero no como ella lo recordaba en sus últimos años, viejo y cansado, sino joven y fuerte, como él era cuando se conocieron. «Solo hay que comenzar, Margarita», le dijo en sueño. «Planta la primera, lo demás lo hará Dios». Al despertarse al amanecer, sintió una determinación que no había tenido en mucho tiempo. Tomando el último agua que le quedaba, salió al patio y eligió un lugar junto a la pared oriental de la casa, donde por la mañana había un poco de sombra. Con dificultad, logró romper la dura y seca tierra, y Margarita, cuidadosamente, enterró la semilla en el suelo y regó con la mitad de su preciado suministro de agua. «Señor», susurró ella, mirando la tierra regada, «no sé si me escucharás aquí, en este desierto olvidado, pero si existes, ayuda a esta semilla. Que sea una señal de que no todo está perdido». Los días siguientes los pasó cuidando este pequeño trozo de tierra. Construyó una sombra contra el sol abrasador con una vieja camisa de Ernesto. Daba la mitad de su agua a ese pequeño brote invisible y cada noche rezaba, sentada junto a la tierra regada. En el quinto día notó lo imposible. Un pequeño brote verde había emergido de la tierra seca. Ese pequeño brote cambió todo. Margarita lloraba al mirarlo, pero ahora eran lágrimas de alegría. Cada mañana, lo primero que hacía era ir a comprobar cómo crecía, y cada vez la planta parecía más fuerte y más alta. 2 semanas después, apareció un capullo y unos días después se abrió una maravillosa flor, de un rojo ardiente, con un corazón dorado, como un pequeño sol en medio del desierto. El día en que la flor se abrió completamente, ocurrió algo extraño. Margarita notó que la tierra alrededor de la planta permanecía húmeda por más tiempo de lo habitual. Arrodillándose, comenzó a excavar cuidadosamente la tierra alrededor y descubrió, bajo una gran piedra, una pequeña fuente. Un fino hilo de agua brotaba entre las rocas. «Gracias, Dios mío», susurró, sin creer lo que veían sus ojos. Esto no era suficiente para un verdadero pozo, pero bastaba para mantener con vida a unas cuantas plantas. Animada por este milagro, Margarita plantó las demás semillas de la caja de Ernesto. Trabajaba desde el amanecer hasta el ocaso, aflojando la seca tierra, creando pequeños surcos para conservar la humedad, protegiendo a los jóvenes brotes del sol abrasador con cobertizos improvisados. Las plantas crecían, como desafiando todas las leyes de la naturaleza. Al principio, era un pequeño islote verde junto a la pared de la casa. Luego, comenzó a expandirse. Margarita utilizó todo lo que encontraba. Recolectaba raras mañanas de rocío. Creaba sombra para las plantas. Las cubría por la noche cuando hacía frío. Hablaba con ellas. Les cantaba viejas canciones mexicanas que solía cantar a sus hijos. Poco a poco, el pequeño terreno se convirtió en un islote de vida. Junto a la primera flor roja, florecieron amarillas, naranjas, blancas. Algunas plantas daban pequeños pero dulces frutos. Otras producían flores tan aromáticas que el aire alrededor de la casa se llenaba de fragancia. 6 meses después de la aparición del primer brote, un camión de agua
pasaba cerca, dirigiéndose a asentamientos lejanos. El conductor, un joven estadounidense, esperaba ver un asentamiento completamente abandonado y quedó sorprendido al descubrir no solo una casa habitada, sino también un jardín floreciente. «Es imposible, señora», exclamó bajándose del vehículo. «¿Cómo lo hace? En Tucson todo se está secando, a pesar del riego constante». Margarita sonrió y le ofreció una brillante flor. «Mis flores no solo son alimentadas con agua, sino también con oraciones, joven. Las plantas, al igual que las personas, necesitan amor». En los meses siguientes, los rumores sobre la bruja de las flores o la jardinera santa, diferentes personas la llamaban de diferentes maneras, comenzaron a extenderse. Los raros viajeros desviaban su ruta especialmente para ver el oasis floreciente en medio del desierto. Pasó el segundo año desde que apareció la primera flor, cuando la naturaleza decidió poner a prueba a Margarita una vez más. A principios del verano, una terrible tormenta de arena golpeó la región. El viento aullaba como una bestia herida. La arena se filtraba en cada rendija, cada grieta de las paredes de la casa. Margarita luchaba desesperadamente por salvar su jardín. Ataba las plantas a soportes improvisados. Las cubría con todo lo que podía encontrar. Pero el viento implacable despojaba sus protecciones. La tormenta duró 3 días y 3 noches. En el auge, cuando parecía que incluso la misma casa no soportaría la embestida de la tormenta, Margarita salió al patio, aferrándose a una cuerda atada al marco de la puerta, para que el viento no la llevara. «Señor», gritaba ella a través del aullido del viento, «¿por qué? He hecho todo lo que he podido. ¿Por qué me quitas lo último?». Su única respuesta fue el viento disminuyendo. Uno de sus arbustos favoritos fue arrancado de raíz y llevado por el viento. Margarita, en desesperación, se arrodilló en la arena, permitiendo que el viento arrojara granos de arena en su rostro. Por primera vez desde la aparición maravillosa de la primera flor, sintió que su fe tambaleaba. Cuando la tormenta finalmente cesó, en la 4ª mañana, Margarita abrió con dificultad la puerta llena de arena. La vista que se presentó ante ella hizo que su corazón se contrajera de dolor. Su jardín había sido casi completamente destruido. Muchas plantas habían sido arrancadas, otras cubiertas de arena, y otras estaban rotas. Incluso la fuente, que había sido para ella un símbolo de esperanza, estaba enterrada. Se sentó en los escalones del porche y por primera vez en muchos meses permitió que las lágrimas de desesperación corrieran por su rostro. Todo lo que había creado con tanto amor había sido arrasado en cuestión de días. En ese momento, notó a una persona acercándose a su casa. Era un anciano con ropas desgastadas y un bastón en la mano. A juzgar por su rostro cansado, había estado caminando desde lejos. A pesar de su dolor, Margarita no podía dejar al viajero sin ayuda. «Adelante, señor», lo invitó. «Tengo poca agua, pero compartiré». El extraño aceptó su oferta y mientras bebía, observaba en silencio el jardín destruido. «Ha perdido mucho, señora», finalmente dijo. «Todo está perdido», respondió amargamente Margarita. «Dios dio, Dios quitó». El anciano sacudió la cabeza. «Se equivoca, señora Margarita. Mire más de cerca». Se sorprendió de que él supiera su nombre, pero aún más la sorprendió que él señalara la flor roja que estaba medio cubierta de arena. Esa misma, la primera de la que todo había comenzado. De alguna manera, no solo había sobrevivido, sino que había vuelto a florecer. A veces, una tormenta no viene para destruir, sino para limpiar el camino para algo nuevo, dijo el extraño, y después de beber el agua, se marchó tan repentinamente como había aparecido. Las palabras del misterioso viajero cambiaron algo en el alma de Margarita. Con nueva determinación, comenzó a limpiar el jardín de la arena.
Para su sorpresa, bajo la capa de arena, muchas plantas resultaron estar vivas. Se habían agachado, pero no se habían roto bajo la embestida de la tormenta. Y al despejar la fuente, descubrió que ahora había más agua. La tormenta de alguna manera había ampliado el canal subterráneo. Poco a poco, día tras día, Margarita fue restaurando su oasis. Y con cada planta salvada, con cada nuevo brote, sentía como si algo nuevo floreciera dentro de ella. No solo la aceptación de su destino, sino una profunda comprensión de su propósito. Un día, una joven mujer, con un niño en brazos, llegó a su casa. Se veían agotados por el largo camino. «¿Señora Flores?», preguntó la mujer con inseguridad. «Me llamo Conchita. Me hablaron de usted en Tucson. Dicen que en su jardín crecen hierbas medicinales». Su pequeño hijo sufría de una fuerte tos, y los médicos de la ciudad no podían ayudar. Alguien le aconsejó buscar a la mujer de las flores del desierto. Margarita los invitó a su casa y preparó una infusión de la planta de flores blancas que había plantado siguiendo el consejo de su madre muchos años antes. A la mañana siguiente, el niño se sintió mejor. Agradecida, Conchita quiso pagar, pero Margarita se negó. «Mis flores son un regalo de Dios. No se cobran regalos». Después de este encuentro, comenzaron a venir otras personas a ver a Margarita. Algunos en busca de consejo, otros por medicina, algunos simplemente por consuelo. Ella no les negaba. Para cada uno tenía una planta adecuada, una infusión necesaria o simplemente una palabra amable. Poco a poco, alrededor de su casa, comenzó a surgir un nuevo movimiento. Algunas familias regresaron a las casas abandonadas. Otras llegaron por primera vez, atraídas por los rumores sobre el oasis floreciente y la buena señora. Margarita compartía no solo semillas, sino también su sabiduría. Las plantas, al igual que las personas, necesitan tres cosas: agua que nutre el cuerpo, sol que da fuerza y amor que nutre el alma. Si falta una de estas, la vida se marchita. Una joven maestra, Isabel, que había trasladado a su marido al pueblo renovado, a menudo llevaba a los niños al jardín de Margarita. Allí, entre flores, les enseñaba no solo los nombres de las plantas, sino que también les mostraba que incluso en las condiciones más severas se puede encontrar belleza y sentido. «Señora Margarita», le dijo una vez Isabel, «usted no ha creado solo un jardín, ha creado un lugar donde las almas sanan». Margarita sonrió modestamente. «Solo planto flores, querida, y las almas las sana Dios. Mi jardín es solo un lugar donde es más fácil escuchar su voz». Poco a poco, la tradición de las reuniones de domingo en el jardín de Margarita se convirtió en una parte integrante de la vida del pueblo renacido. La gente llevaba comida, tocaba guitarras, cantaba canciones y compartía sus historias. Y el centro de esta nueva comunidad era una anciana con tijeras de jardín y una eterna sonrisa amable. Los años pasaron y Margarita sentía cómo sus fuerzas la abandonaban gradualmente. Sus manos, que habían cuidado de las plantas tanto tiempo, ahora temblaban con frecuencia. Su espalda se encorvaba más cerca de la tierra que tanto amaba. Pero su jardín seguía creciendo y expandiéndose, ahora con la ayuda de otros habitantes del pueblo. Lo que comenzó como un pequeño islote verde junto a la casa, se transformó en un verdadero oasis, que se extendió por gran parte de la aldea. Particularmente, se había encariñado con Margarita Lupita, la nieta de Raúl, el mismo joven que una vez le había propuesto irse. La niña pasaba todo su tiempo libre con la anciana, absorbiendo no solo conocimientos sobre plantas, sino también la sabiduría acumulada a lo largo de una larga vida. «Lupita», le dijo un día Margarita,
sosteniendo en sus manos las semillas de la primera flor roja. Cada flor es un alma que decidió florecer a pesar de todo. Recuerda, el verdadero desierto no está fuera, sino dentro de nosotros. Se puede vivir entre verdes y flores y tener un desierto en el corazón. Y se puede encontrar la manera de cultivar un jardín, incluso en el lugar más desolado. Cuando llegó el momento de que Margarita dejara este mundo, pidió ser enterrada junto a Ernesto, bajo la misma primera flor que ahora se había convertido en una planta fuerte y frondosa con muchos capullos rojo ardiente. En su funeral se reunió toda la aldea, que ahora se llamaba Flores, en honor a la mujer cuya amor transformó un desierto estéril en un jardín floreciente. Agradecemos su atención a esta conmovedora historia sobre la señora Margarita y su increíble jardín. Si esta parábola tocó su corazón y le recordó que incluso en las condiciones más difíciles se puede encontrar belleza y sentido, por favor, suscríbase a nuestro canal. Aquí se han reunido historias que nos recuerdan lo más importante: el amor, la fe y la fuerza del espíritu humano. Deje un comentario y cuéntenos qué momento de la historia le tocó más. Quizás tenga su propia historia sobre un jardín cultivado en el desierto de la vida. Compártala y construyamos juntos un jardín de historias inspiradoras. Hasta la próxima, en los próximos episodios.